Buenos días. La conferencia que vamos a escuchar a continuación lleva por título Cognición y emociones en nuestro cerebro. ¿Qué puede esperar de la neurociencia la educación respecto a lenguas y cultura? El lingüista Bruno de la Chiesa se ha formado en las universidades de Bonn y la Sorbona. Ha vivido en Egipto, México, Austria y actualmente reside en los Estados Unidos de América. Se define a sí mismo como un cosmopolita ocupado. Habla y escribe inglés, francés, alemán y español. Entre 1999 y el 2008 fundó y dirigió el proyecto Investigación del Cerebro y Ciencias del Aprendizaje en el Centro de la OCDE para la Investigación e Innovación Educativa, considerado uno de los principales fundadores de la neurociencia educativa. Es, desde el 2008, profesor de la Universidad de Harvard. Fruto de esta actividad académica y de su trabajo en la investigación, durante los últimos años ha creado y dirigido The Globalization, Languages and Cultures Program. Ha establecido teorías sobre el vórtice de motivación y sobre los tesseracts del cerebro. Sus libros han sido traducidos a más de 6 idiomas. En palabras de Bruno de la Chiesa, el cerebro aprende constantemente y eso significa que podemos aprender un idioma a cualquier edad. Pero además, también nos decía en su conferencia de ayer, si este aprendizaje va asociado a emociones positivas, se activa un sistema de recompensa en el cerebro, lo cual ayuda en términos de motivación y, por lo tanto, de éxito. Así que no desesperemos. Aún estamos a tiempo. Ladies and gentlemen, please join. Señoras y señores, por favor, demos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Bruno de la Chiesa. Muchas gracias. Peligroso, es decir, presentar todo lo que sigue en español, en castellano, perdón. Me gustaría, como ayer, hacerlo en euskera, pero desde ayer no tenía tiempo suficiente para aprender esta lengua de manera... Quizás un día, como se puede aprender a cualquier edad de la vida y cualquier cosa, aún con más de 50 años de edad y aún cuando se trata de una lengua con una fama de ser difícil, quizás cualquier día voy a aprender la lengua de aquí. Entonces, continuamos nada más lo que hemos empezado ayer, quizás un poco menos chistoso por falta de tiempo y quizás con algunas consideraciones que pues vamos a ver. Queridos amigos, queridos futuros amigos, queridos futuros enemigos, como ayer otra vez aquí unas palabras de mi viejo amigo Noam Chomsky, que no voy a traducir porque soy un traductor terrible, pero de todos modos vamos a hablar de eso en la hora que entra. Entonces, cognición y emoción en nuestros cerebros, lenguas y culturas alrededor de y en el cerebro. Parte 2. Entonces, continuamos el Learning Journey, el viaje de aprendizaje con este balón. Y, como he dicho ya ayer, el bueno con un balón de este tipo es que se sabe dónde salimos, pero no sabemos a dónde vamos. Depende de los vientos, y los vientos son nuestros cerebros aquí en esta sala hoy mismo por la mañana. Nada más para las colegas que no estaban ayer, una parte de la presentación, diferencias de punto de vista. Y
lo de conectar los puntos como definición o metáfora, digamos, de la comprensión. Comprender, entender, es conectar puntos que al inicio no tienen ningún tipo de sentido, pero que cuando están conectados hacen salir una imagen y entonces un sentido. Es, en mi definición, transformar información en conocimiento. Vamos a ver cómo utilizamos eso después. No saber es malo, como se dice en África, pero no querer saber es peor. Vamos a ver. Ánimo. En todos los asuntos es algo sano a veces poner un punto de interrogación sobre las cosas que hemos considerado durante un largo tiempo como adquiridas. El menú de ayer, todavía hay una pequeña cosa que quería decir hoy mismo y después vamos a la parte 2. Como he dicho ayer, hace 15 años, 16, 17 años, cuando empezaba el proyecto en la OCDE, el proyecto Cerebro, como lo llamamos, había una falta de interés grande en casi todas las partes. Por suerte, teníamos el apoyo de 5 países. Hay algo interesante con la OCDE, como en una mayoría de organizaciones internacionales. Es un poco como no sé cómo se llama en español, Animal Farm de George Orwell. Todos los animales son iguales, pues todos los países son iguales, pero hay países que son más iguales que otros. Es decir, por ejemplo, cuando yo llegaba en el año 99, me dijeron, pues vas a empezar un proyecto sobre el cerebro y el aprendizaje y un año de preparación, digamos. Después vas a presentar sobre los 30 países miembros y necesitas unanimidad. Y yo digo, pues eso es un chiste, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a una unanimidad con 30 países alrededor de la mesa? Ah, no te preocupes, necesitas nada más 2. Y yo, pues, eso no es mi definición de unanimidad. Ah, no te preocupes. Si tienes el apoyo de 2 estados, 2 países sobre los 30, es suficiente. Provided. Pero estos 2 países deben ser Estados Unidos y Japón. Si tienes Estados Unidos y Japón, ya, tienes unanimidad. Si los 2 países son Luxemburgo e Islandia, pues. Y entonces teníamos suerte, hace 15 años, con el apoyo total de 5 países. Era suficiente porque había Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Finlandia y España. Entonces España era uno de los 5 países que al inicio apoyaron a este proyecto un poco loco. Era un proyecto loco, pero me parece que en algunos países, al menos entonces, hace 16 años, había un tipo de gusto para las cosas locas, ¿no? Y hemos organizado desde el inicio conferencias aquí en España. El problema es que ahora, 15 años después, la falta de interés del inicio se ha desarrollado en un fenómeno de moda, como he dicho ayer, lo que es un problema, porque vemos nuevos tipos de colegas o de seres humanos que aparecen. Los neuroadictos, gente en el ámbito educativo o en general, ciudadanos, seres humanos, que consideran que la neurociencia va a resolver todos los problemas de la educación. Lo siento mucho, pero eso no es el caso.
Ahora, la neurociencia o cualquier tipo de ciencia no va a resolver ningún tipo de problemas. No es su rol, no es su papel. Lo voy a enseñar de inmediato. El problema es que como hay neuroadictos, y en algunos países aún más que en otros, se desarrollan también un montón, o sea, aparecen también un montón de neurocharlatanes. Neurocharlatanes son personas que generalmente no conocen nada de la neurociencia, pero que venden cosas basadas, como dicen, sobre el conocimiento del cerebro. No saben nada del cerebro, pero venden. Lo que es importante para ellos es vender. Y ahí tenemos que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque eso puede ser muy peligroso. Además, hay neurotraficantes también. Los neurocharlatanes en general no saben ni siquiera de qué hablan. Los neurotraficantes a veces saben bastante bien de qué hablan. No siempre, pueden ser los dos, no es incompatible, pero los neurotraficantes utilizan los resultados de la investigación científica para justificar elecciones políticas, decisiones políticas y la adopción de prácticas educativas que siguen una agenda político, ideológico. Y eso es muy fácil, sobre todo cuando se trata de una ciencia que es bastante difícil de acceso, digamos, y la gran mayoría de la gente no conoce nada de neurociencia, lo que es perfectamente normal, no hay problema con eso. Ahora, si alguien aquí me pregunta si es posible justificar cualquier cosa horrible como, por ejemplo, segregación étnica en las escuelas sobre la base de la neurociencia, lo puedo. Es horrible, pero es así. Lo puedo, no porque la neurociencia nos dice que la segregación étnica o la segregación de cualquier tipo de cosa es buena, pero los resultados pueden ser cortados, ¿cómo se dice? Manipulados, de tal modo que se puede decir cualquier tipo de cosa. Y también un colega ayer, que probablemente aquí, me ha dicho que se puede decir los neurohijackers, como digo en inglés, neurosecuestradores. Esos son tipos humanos muy interesantes que se encuentran frecuentemente en ministerios de educación. Lo siento, pero es verdad, ¿no? No hablo de España, pues naturalmente no. Pero he visto en algunos países cosas bastante raras, ¿no? Y entonces trabajan juntos, conscientemente o no, voluntariamente o no, con los neurocharlatanes y los neurotraficantes, para apoyar, justificar, qué sé yo, sus opciones políticas. Tenemos un caso muy interesante ahora en el Reino Unido. Un político inglés que justifica, otra vez entre comillas, ¿no?, la elección, o la elección de un método de aprendizaje de lectura con resultados neurocientíficos. El problema es que los resultados neurocientíficos que utiliza es una parte de una frase que se encuentra en un abstracto de un artículo. El colega que ha publicado eso en Estados Unidos ha visto eso y ha dicho, pues, aún si se toma el abstracto completo, ¿no?, son 5 o 6 líneas, ¿no? Dice, bla, 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 however, pero, hay que, todo eso ha desaparecido para justificar, para implementar una política educativa que es una
es una decisión política, no tiene nada que ver con ciencia. Hemos hablado también de los neuromitos ayer. Soy cerebro izquierdo, ella es cerebro derecho, por eso peleamos. Pues, utilizamos 10% de nuestro cerebro. Para el cerebro todo lo importante se pasa antes de los 3 años de edad, después es demasiado tarde, este tipo de tontería. Pues el problema es que todavía en un montón de países, en algunos más que en otros, estos neuromitos son considerados por una mayoría de gente como la verdad revelada, ¿no? En Estados Unidos es algo absolutamente increíble. Increíble. Pues, naturalmente, en un país en lo cual todavía una mayoría de gente cree que el mundo se ha hecho en 7 días, que había armas de destrucción masiva en Irak en el 2003 y que, pues de todos modos, somos el país más great, ¿cómo se dice? Extraordinario de toda la historia de la humanidad. Cuando se tiene a una mayoría de la población que cree cosas de este tipo, se puede creer cualquier tipo de cosa, ¿no? Los neuromitos, muy fuertes en algunos países, especialmente en Estados Unidos, pero no solo, se desarrollan y sobreviven por una razón muy sencilla. Es una mala comunicación, para ser lindo, entre el mundo científico por un lado y los ciudadanos por el otro, un conjunto que incluye al mundo educativo naturalmente. ¿Y de dónde viene eso? Pues es bastante fácil, rápidamente. El problema no tiene pues se puede ver, me imagino, cuando hay que tomar decisiones a propósito de ¿no tienes un laser pointer? O sea, algo así. Ah, sí, pues, fantástico. Qué organización aquí, estoy completamente... No, de veras. Y entonces, cuando se trata de decisiones a nivel de la sociedad, sobre todo cuando se trata de educación, porque se trata del futuro, se trata de nuestros niños, de los niños de nuestros niños, del futuro de nuestra humanidad y del planeta quizás, todo es ético, es decir, a nivel colectivo es político. En teoría, según Platón, ¿se dice Platón en español? Las decisiones políticas siguen decisiones éticas o juzgamiento. O sea, hay un juicio ético que hacemos. Eso es bueno, eso es malo. O, digamos, en general, no hay nada 100%, 100%, es algo en un axis, ¿no? Más o menos bueno, más o menos malo. De eso se desarrolla teóricamente al menos política, que se encuentra en un axis de deseable, no deseable. De la política vienen las medidas políticas que se pueden considerar en un axis factible, no factible. Otra vez en un axis, ¿no? O más o menos factible. Y de eso siguen prácticas educativas en un axis eficaz, no eficaz. Como se puede ver, eso es el proceso de decisión e implementación de lo que hacemos en nuestros sistemas educativos. Lo llamo cascades en inglés, como una cataracta, ¿no? ¿Cómo se puede ver así? Las ciencias, cualquier tipo de ciencia, no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con eso, solamente, no directamente. Es la razón por la cual, porque las ciencias se desarrollan sobre un axis de exacto, no exacto. La ciencia nunca va a decirnos lo que tenemos que hacer. La ciencia
nunca tiene que hacerlo. Si hemos aprendido algo del siglo XX, sabemos a dónde llegamos si seguimos para nuestras políticas orientaciones científicas, buenas o malas. La ciencia no puede, no debe reemplazar a la ética. El problema es que la ciencia, lo que estamos aprendiendo a propósito de cualquier cosa, en este caso el cerebro humano, pueden ayudar a tomar decisiones. No decirnos otra vez qué hacer, sino ayudarnos, dar luz, una nueva luz, entre otras. Lo he dicho yo ya ayer, pero lo voy a repetir porque todos y todas no estaban. Nunca se ha tratado en la neurociencia educativa de reemplazar a otra ciencia, especialmente a las ciencias sociales, la sociología educativa, la psicología tradicional y naturalmente la filosofía de la educación. No se trata de reemplazar, se trata solamente de añadir una luz más para más entender o ver mejor lo que pasa en el escenario. Ahora, la ética, como cualquier tipo de cosa en el cerebro humano, es el producto de emociones y de cognición, digamos, de ideas, de filosofías, en un axis verdadero o falso, que producen ciencias también. El problema es que para comunicar el mundo de las ciencias y el mundo, digamos, de los ciudadanos, de los políticos, de los decisores políticos y de los maestros y de las maestras, debe pasar por el prisma de los medios de comunicación. Y este prisma no es capaz de traducir cualquier resultado científico de manera adecuada para el entendimiento del ciudadano. Eso sí es un problema. No solamente los medios no son capaces de eso, pero probablemente no lo quieren. Por un montón de razones, podemos hablar de eso después si quieren. A veces peor, no están capaces de hacer eso, pero no se dan cuenta. Todo eso, para más detalles, se encuentra en un libro básico que ojalá todavía no es prehistórico, que se llama en español La comprensión del cerebro, que he publicado con mis colegas de la OCDE hace 8 años ya. Existe en chino, español, inglés, francés, japonés, serbio y árabe viene. Si ustedes tienen interés en este libro, que todavía, que, como he dicho, pues a nivel puramente científico es prehistórico, pero para nosotros educadores en general, es todavía, creo, o por lo que entiendo de otros colegas en varios países, todavía una introducción adecuada, digamos, a la comprensión del cerebro, el cerebro que aprende a todo lo largo de la vida. Si ustedes tienen interés en eso, al fin de esta presentación yo voy a dar mi dirección email, que de todos modos se puede encontrar de manera muy sencilla en el sitio de Harvard. Me manda un email y yo voy a mandar el libro en español o en inglés o cualquier lengua que ustedes quieren, en PDF. De todos modos, por lo que yo sé, las copias de papel ya están, se acabaron. Pero es muy fácil con un PDF, entonces no hay ningún problema con eso. Ahora, hablamos de lenguas como prometido. Y vamos a hablar de motivación. La motivación para hacer algo es el resultado de fuerzas que son emociones, positivas o negativas. Entonces voy a empezar muy rápidamente con la motivación para aprender lenguas y familiarizarse con culturas diferentes.
lo que naturalmente es muy relacionado. ¿Se acuerda de eso? La Torre de Babel, ¿no? Según el libro de la Génesis, capítulo 11, verso 1, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Pues, como no estamos en Estados Unidos, no hay ningún problema para decir que eso probablemente no corresponde a cualquier tipo de verdad histórica. Nunca probablemente había en este planeta un momento durante lo cual había nada más una lengua. Quizás se buscara, pero he entendido que es algo muy especial. No, pero eso no significa que esta frase no tiene ningún tipo de sentido. El libro de Génesis no es un libro histórico, no es un libro científico, no contesta preguntas de tipo ¿cómo?, sino preguntas de tipo ¿por qué? Es una meditación poética y filosófica y religiosa, naturalmente. Es decir, que no se trata de algo científico, pero se trata de algo más profundo o más allá de la ciencia. Y vamos a ver qué puede tener, qué podemos descubrir como sentido en esta frase, entre otras cosas, naturalmente. Para empezar, lo que sabemos muy bien, y tengo un montón de ejemplos, pero no hay tiempo para eso, lo que tiene un papel tremendo en el éxito o en el fracaso del aprendizaje de una lengua, en un niño, una niña, un joven o un adulto, son percepciones y representaciones del grupo humano que habla esta lengua. Se puede oír cosas como, esta lengua es muy dura. No significa nada. No hay lenguas duras. La poesía existe en todos los idiomas y no es duro. Pues puede ser, naturalmente, pero cuando se dice, por ejemplo, y se puede oír muy frecuentemente en Francia, por ejemplo, el alemán es una lengua dura. La persona que dice eso no se refiere a la lengua o una característica lingüística, fonética, qué sé yo, sino a recuerdos históricos malos, que tienen que ver con la representación del pueblo que habla esta lengua. Nada más un ejemplo muy rápido. En Finlandia han organizado una investigación hace algunos años, preguntando todos los alumnos y las alumnas, naturalmente, del país, cuál era su materia preferida, ¿no? Y entonces todos los niños, adolescentes, han hecho una clasificación número 1, número 2, número 3, y después han añadido todos los resultados. Fantástico. Número 1, muy arriba, inglés. Después, un vacío y casi todas las otras materias agrupadas, matemática, física, historia, geografía, bla, bla, lo que sea. Y otra vez un vacío enorme y completamente abajo, sueco y ruso. Una lengua completamente arriba y dos otras lenguas completamente abajo. ¿Cuál es la diferencia de un punto de vista finlandés? Pues la diferencia, hay un montón de cosas naturalmente, pero la diferencia principal es que por lo que yo sé, Finlandia nunca ha tenido una guerra contra un país anglosajón. Tenían problemas con sus vecinos, como todos los grupos humanos. Entonces, la percepción de los rusos o la percepción de los suecos no es tan buena. Eso es percepción de tipo nosotros y ellos, los de allá. Es fundamental para aprender con éxito una lengua extranjera, digamos. Si no tengo una representación positiva del grupo que utiliza esta lengua, no voy a suceder, no voy a
¿cómo se dice? A conseguirlo, pues. Estas representaciones y percepciones informan la motivación del individuo, otra vez a cualquier edad. Y la motivación, naturalmente, tiene una importancia tremenda sobre los resultados y las consecuencias en el mundo real, para empezar. Consecuencias, por ejemplo, consecuencias muy concretas, ¿no? Para empezar. Es un poco utilitarista lo que voy a decir, pero nada más es algo que probablemente aquí también se puede entender, se puede ver, se puede observar cualquier día. Hace 30 años, cuando yo buscaba un job, un trabajo en Francia o en Alemania, tenía entrevistas con empleadores potenciales, ¿no? Y yo he dicho, pues, hablo inglés. Y la reacción en general, qué bueno. Ahora, mis hijos, pues mi hija, mi hijo, 30 años después, tienen también las mismas entrevistas y dicen, hablo inglés. Y la respuesta es, pues, sí, claro, naturalmente. Y aparte de eso, tenemos ahora, de este punto de vista muy utilitarista, que no es lo esencial de lo que voy a decir, pero un desarrollo increíble. Pasamos de un mundo en lo cual hablar inglés era una ventaja en el mercado laboral, se dice así, a un mundo en lo cual no hablar inglés es una desventaja. Y nada más entre nosotros, tenía un acuerdo con mis hijos desde el inicio. He dicho, pues yo quiero hijos que al menos serían trilingües. Francés, porque es la lengua de las madres. Inglés, porque se debe de todos modos, ¿no? Para sobrevivir en este mundo. Y la tercera lengua será lo que quieren. Hasta mi primera visita a China. Regresando de China, he llamado a mis dos niños pues, adolescentes entonces. He dicho, pues, cambio de programa. Ahora no se trata de ser trilingüe, se trata de ser cuadrilingüe al menos. Francés, inglés, naturalmente ya está arreglado muy bien. Mandarín chino mandarín, o ¿cómo se dice? Mandarín, es la tercera lengua. Y otra, lo que sea. Porque para mi generación, no hablar mandarín no era necesariamente un problema. En el mundo que viene va a ser diferente. Lo siento, pero es así. Al menos vamos a cambiar la lengua franca y vamos a ver cómo se comportan los chinos. Lo que pasa es que las percepciones y representaciones de la alteridad, de los otros, de los demás, de los de allá, como he dicho, aparece desde el inicio de la vida, en la familia, en el entorno inmediato del niño. Y cuando el niño llega a la educación formal, a la escuela, ya tiene una representación bastante fuerte de los diferentes grupos alrededor del in-group, del grupo propio. Es decir, es bastante tarde ya. Y también porque las representaciones que vienen de la familia y del entorno inmediato están generalmente reforzadas por la influencia precoz de los medios de comunicación. Se puede representar eso de esta manera, un vórtex positivo o negativo. Lo siento, no podía traducir esta slide porque es demasiado complicada y no tengo el equipo necesario para eso. Pero la idea es la siguiente. Si al inicio un niño o también un adulto tiene una representación positiva del outgroup, de los demás, de los otros, de la alteridad, es muy probable que la motivación va a ser positiva y que el aprendizaje va a subir de esta manera, como un vórtex positivo. Si la representación de los demás, del otro grupo, es negativa, es muy probable que va a bajar
de la misma manera. Eso es un vórtex positivo, pero se puede imaginar muy bien, desafortunadamente, un vórtex negativo. Ahora, no se trata solamente del mercado laboral, se trata de mucho más, como sabemos muy bien. Aprender una lengua, estar en contacto directo o indirecto con una cultura diferente, es algo de importancia tremenda para la identidad del ser humano, para el desarrollo cerebral. Vamos a ver si tenemos tesseractos, no sé si se dice así en español. Yo voy a explicar muy rápidamente lo que es en nuestros cerebros. Nada más para empezar, no sé si va a ser quizás un poco pequeño, pero de todos modos no se preocupe, yo voy a mandar también artículos, etcétera, relacionados con eso después a los que quieren. Johann Wolfgang von Goethe, el gran escritor alemán, ha dicho lo siguiente: Wer keine Fremdsprachen kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Quien no habla otros idiomas no sabe nada de su propio idioma. Es una palabra peligrosa. Goethe, probablemente como hombre que tenía cuidado a nivel político, no tenía el valor de publicar eso durante su vida, entonces es una publicación post-mortem, ¿no? Naturalmente es una provocación. Aún gente monolingüe sabe algo de su lengua, naturalmente, pero los bilingües o multilingües saben exactamente y de inmediato a qué Goethe se refiere. Y es lo que vamos a ver rápidamente. Para presentar eso en Harvard, con mis estudiantes de doctorado, necesito 36 horas. Pero aquí, en Bilbao, he visto pues un montón de gente extraordinaria, me he dicho, pues 10 minutos sería suficiente. Como dicho, de todos modos, puedo mandar después el comentario completo, el esquema, etc. Empezamos entonces con eso. Es un paralelo con la geometría. Para alguna gente es muy útil, para otros es problemático. Si es problemático para usted, no se preocupe. Pero se trata de geometría. Hablamos aquí de un espacio, dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. En un espacio de dimensión 0 hablamos de un punto. Es un punto, la dimensión 0 es un punto. La dimensión 1 es una línea, se dice así, ¿no? La dimensión 2 es un plano que podemos imaginar con figuras como un cuadrado, se dice así, un círculo. Y la dimensión 3, pues es el 3D, se dice así, 3D. Ah, bien. Es el universo en lo cual vivimos. Ok. Cuando se trata de aprendizaje, otra vez no he traducido esta slide porque es imposible. No es imposible, pero necesito a un especialista, un software que no tengo, etcétera, etcétera, ¿no? La dimensión 0, el punto de la geometría, es lo que llamaba ayer información. Los puntos, las nubes de puntos, que no tienen ningún tipo de sentido per sí mismo. La dimensión 1 es lo que llamo conocimiento. Como he dicho, conectar los puntos es transformar información en conocimiento. Se trata de combinar, de conectar los puntos para que sale una imagen, que sale un sentido. Dimensión 2 serían lo que se llama en inglés skills. No estoy seguro de la palabra en habilidades. Sí, gracias. 2 días más en España y me imagino que mi castellano va a regresar. Un poco, pero ahora es difícil. No he hablado castellano desde largo tiempo. Soy viejo. Habilidades, entonces. Y la dimensión 3 sería el know-how. Saber, el know-how se dice, know-how.
Cuando se trata de lenguas, es muy interesante. Tenemos una dimensión 0, la unidad minimal, que son fonemas y grafemas, sonidos y letras. Combinamos estos sonidos, estas letras, siguiendo leyes de morfofonología, llegamos a una dimensión 0, a morfemas, que son palabras. Y combinando las palabras, llegamos a la dimensión 2, que son frases, combinando con reglas de sintáctica. Y después, por fin, combinamos otra vez estas frases para tener discursos. Nuestros antepasados, otra vez, en las cuevas, no tenían ni idea de fonemas, de grafemas, de morfemas, ni siquiera de frases. Al inicio había el discurso. Después se analizaba el discurso, el lenguaje entre estos elementos. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con la cultura. A nivel 0 tenemos los hechos, digamos, o la percepción que tenemos de los hechos. Ustedes llegan en un país que no conoce, en una cultura que no conoce, y pueden ver, oír, percibir elementos de la cultura, pero ¿qué significan? Nada. Es la percepción de un turista, digamos. Después, conectando estos hechos, estas percepciones, para salir una figura, una imagen, tenemos a representaciones, patterns, como digo en inglés. Y conectando los patterns, las representaciones, naturalmente involucrando el mundo alrededor, llegamos a comportamientos entendidos como abstracciones. Y la dimensión 3, por fin, es lo que Pierre Bourdieu, mi maestro antiguo, llamaba habitus. Habitus es la gramática generativa de nuestros comportamientos culturales. En otras palabras, el niño que aprende su lengua materna o sus lenguas maternas, generalmente no aprende reglas gramaticales, leyes sintácticas, etcétera, de manera formal. Escucha, integra estas leyes, estas reglas, para desarrollar sus propios discursos. Naturalmente, a veces se puede decir, los padres, los maestros después, no, eso no se dice así, eso no se puede decir, eso es... Pero en general, y es el descubrimiento de Chomsky, hace un poquito más de 50 años, la gramática generativa que todos tenemos en nuestros cerebros, que nos permite desarrollar una lengua porque tenemos la facultad o el potencial para desarrollar el lenguaje. En una lengua especial, o 2 o 3 o 4 o más. Eso sí es interesante, porque a nivel cultural es lo mismo. Naturalmente los padres dicen, oh no se debe hacer eso, no se hace eso, ¿no? O se debe hacer eso de esta manera, pero en general, todo lo que tenemos en nuestro habitus viene de la doxa que hay en un contexto cultural particular. Nunca hemos oído que eso no se hace de esta manera, eso se debe hacer de esta manera. A veces sí, pero en general no. Nada más observando a los demás. Imitando, pero a la vez con una dimensión de creatividad. Porque nunca encontramos exactamente la misma situación que antes. Y lo sabemos muy bien. Naturalmente podemos decir, eso me parece más o menos como la situación que conozco, el contexto que conozco de
hace 2 años, 3 años, 4 años, y naturalmente tenemos este tipo de reacción. Pero no es tan raro encontrarse en una situación cultural en la cual no tenemos una regla escrita para decir cómo se debe comportar. Si tenemos la habilidad del habitus, la gramática generativa de los comportamientos culturales, podemos saber lo que es probablemente adecuado, probablemente aceptado y decidir si desarrollamos este comportamiento o no. Podemos decidir también que vamos a adoptar un comportamiento que probablemente no es adecuado, probablemente no es aceptable. Ese es perfectamente posible con un objetivo particular. Lo importante no es to follow the rules, seguir las reglas, es conocerlas. Lo importante viene ahora. Yo pienso, es una hipótesis, que el individuo que habla 2, 3, 4, 5 idiomas llega haciendo comparaciones, conexiones, etc., entre las lenguas a un tipo de dimensión 4 que le llamo gramática supralingüística. Eso naturalmente no existe de manera escrita, etc., pero es el entendimiento que hay algo común a todas las lenguas de la humanidad. Cuando un niño, otra vez un adulto, empieza a aprender una lengua nueva, la primera cosa que se puede observar son las diferencias. Y las diferencias son tremendas, son importantes. No voy a negar, se dice así, las diferencias, la diversidad de las lenguas y de las culturas es parte de la riqueza de la humanidad. Pero después hay un elemento más. Atrás de las diferencias, atrás de la diversidad, hay los elementos comunes. En todas las lenguas de la humanidad es posible expresar ideas, sentimientos, emociones, etc., de una manera u otra. Eso naturalmente es parte de la cultura. Entonces, es decir, que llegamos, dimensión 4 en cultura, a un tipo de habitus supracultural que entendemos si hay algo. Con un poquito más de tiempo yo tendría ejemplos para ilustrar eso, algunos muy chistosos, como por ejemplo mi estudiante en Egipto que me pregunta cómo se puede seducir a una mujer francesa. Y digo, pues, ¿cómo se hace eso? No sé. No puedo explicarlo. Entonces, ¿nunca has seducido a una mujer francesa? Sí, claro. Entonces, ¿sabe? Sí, yo sé, pero no puedo explicarlo. Eso es un tipo de competencia cultural tremenda. Entonces, me ha costado como 2 semanas de trabajo para encontrar la manera con la cual él podía esconder, su falta de competencia cultural. Vas a un disco, hay música muy no puedes hablar, porque si sacas nada más una palabra, termina. Bien, aparte de eso, es un lugar para este tipo de actividad. Entonces, con eso, los seres humanos pueden tener un acceso mejor a la conciencia metalingüística, a la conciencia metacultural, o en la metacognición, que es la dimensión 4 del aprendizaje, del learning. Y podemos continuar. Dimensión N, metafísica, filosofía del lenguaje, filosofía de la cultura. Lo importante no es la dimensión 5, 6, 7, sino
la dimensión -1. Aquí. En el lenguaje es lo que Chomsky otra vez le llama gramática universal. Es decir, el potencial de cada cerebro humano para aprender y desarrollar competencia lingüística. Aprender lengua, una lengua o dos o tres, y desarrollar competencias lingüísticas. El potencial, dimensión -1. La dimensión -1 en la cultura es la misma cosa. Un tipo de potencial para un habitus universal. Un habitus infracultural, que es no conozco la palabra en español, wired, la conectividad, sí se puede decir así, la conectividad o preconectividad cerebral que todos tenemos para aprender lenguas, para desarrollar competencia cultural, para aprender cualquier tipo de cosa, el potencial universal para el aprendizaje, para aprender, para comprender, para pensar. El potencial que tenemos, que se llama conectividad sináptica, la fabulosa plasticidad del cerebro humano. Y naturalmente tenemos diferencias, naturalmente hay culturas diferentes, hay lenguas diferentes, etcétera, etcétera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero lo que tenemos en común como seres humanos en nuestros cerebros quizás es aún más importante que nuestras diferencias. A pesar de lo que decía Samuel Huntington, ¿han oído de este tipo? The Clash of Civilization, un warmonger que ha inspirado George W. Bush y otros criminales de guerra. Huntington, que era un profesor en Harvard, lo que indica muy claramente que no es necesario ser muy inteligente para enseñar en Harvard, y que tenemos a criminales allá también, ha dicho que para cualquier tipo de individuo no es posible conectar con un grupo más largo que su civilización, su cultura. Eso es negar la posibilidad de identificarse con un grupo más largo que sería la humanidad. Y yo digo que eso es un crimen, porque tenemos esta posibilidad. Todavía no tengo la palabra justa para la dimensión -1 en geometría. Si hay matemáticos aquí que pueden ayudarme con eso, no lo tengo. El objeto de dimensión 4 más conocido, que puede servir que puede servir de ejemplo ilustrativo, digamos, es un tesseract. Un tesseract es para un cubo, lo que un cubo es para un cuadrado. Es un objeto cuadridimensional que naturalmente no se puede ver, pero porque vemos en 3 dimensiones, pero se puede imaginarlo, y se puede calcular cosas. Algunas veces gente me dice, pues, tesseractos no existen. Dice que, claro, no hay tesseracts, pero un círculo tampoco existe. En nuestro mundo, los objetos de dimensión 1 o 2 son productos de nuestro análisis. No se pueden verlos, se pueden representarlos. Es lo que importa. Ahora, para todo eso, otro libro publicado en el 2012, desafortunadamente solamente en inglés, lo siento mucho, todavía no tengo traducciones, los franceses han pronunciado un veto, es una censura, los franceses no quieren traducir este libro a nivel político, porque, pues, a ver, el problema, ¿qué pasa? El problema tiene que ver con qué queremos para nuestros niños.
en un montón de países. He oído siempre, aún en Japón, han traducido el libro. Los japoneses son muy, en este caso, pues, muy honestos. ¿Todavía puedo tomar 3 minutos más o 4? Gracias. Han dicho, pues, los japoneses dicen, como los británicos, como los franceses, como los americanos ahora, los norteamericanos, ¿no? Gringos. Si queremos que nuestra juventud aprenda más y mejor lenguas extranjeras. ¡Mentira! Mentira. No es verdad. No es verdad. Es terrible ser un profesor, un maestro o una maestra de lengua en un país en lo cual el sentimiento de superioridad de nuestro país en comparación con los demás es tal que nunca vamos a tener apoyo político para que nuestros niños de veras aprendan otras lenguas. ¿Por qué? Porque cuando se aprende otras lenguas, se encuentran otras culturas, etcétera, etcétera. Los niños y después, naturalmente, los adultos que se desarrollan, entienden que, pues, sí somos diferentes, pero somos seres humanos y no somos superiores. En los países que tienen una historia de colonización, como colonizadores, es decir, Inglaterra, Francia, Japón, quizás España, pero me parece que en España es diferente. Y naturalmente Estados Unidos, la motivación para aprender lenguas es muy débil. Los colonizadores generalmente no aprenden la lengua de los colonizados, sino al revés. Como decía Voltaire, los franceses, hace 250 años, los franceses están convencidos que sin el incidente de la Torre de Babel, el mundo entero hubiera hablado francés. Es verdad, l'ingénu, capítulo 1, naturalmente la ironía de Voltaire, como siempre, pero eso es interesante, todavía lo encontramos chistoso hoy. ¿Por qué? Porque todavía es verdad. Ahora, nada más para concluir, 2 niños. Se trata de ética en el cerebro. ¿Qué es eso? ¿Conocen a estos 2 niños? Aquí los adultos. Mohandas Gandhi y Heinrich Himmler. 2 individuos situados a los 2 extremos de una escala ética, digamos. ¿Cómo un bebé se transforma en un Gandhi? ¿Cómo se transforma en un Himmler? ¿De dónde vienen las diferencias? Hay 3 opciones. ¿Es natural? ¿Es genético? ¿Estamos preprogramados por nuestros genes? ¿O es cultural? ¿Es adquirido a través del entorno, particularmente la educación? ¿O es una combinación de ambos factores? La tercera explicación, que probablemente es verdad, como todo en el cerebro, es una combinación continua, permanente, de genética y de cultura, de entorno. Pero la tercera explicación no le va a gustar a los medios de comunicación. Es demasiado complejo, es demasiado complicado. Las 2 primeras son sencillas, fácil de entender y de comunicar. Otra vez, los medios no están armados para tratar de la complejidad científica o no. Y estamos a punto de descubrir de dónde vienen las diferencias en términos de ética en los cerebros humanos. Esto es lo que pasa en los laboratorios neurocientíficos en varios lugares del mundo. ¿Cómo va a salir la información? ¿Qué tipo de neuromito vamos a tener? Si descubrimos los mecanismos biológicos de la ética en el cerebro, va a modificar dramáticamente nuestras concepciones filosóficas y políticas, nuestras concepciones educativas y aún nuestra percepción de nosotros mismos como especie. Y no existe una ciencia neutral, como se sabe. Preguntitas entonces. Oh, perdón, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Nacen seres humanos desiguales en términos de ética? ¿O son los estándares éticos adquiridos? Particularmente a través de la educación, si es el caso, no me hubiera gustado ser el maestro de Heinrich Himmler.
Y si me preguntaron en el 1946 o 7, ¿qué ha pasado en su salón de clase con el pequeño Heinrich? O ambos. Preguntas. Si de veras queremos promover empatía, incluyendo naturalmente a empatía intercultural. Amor existe entre gente de diversas culturas. Odio existe también. Entonces empatía existe. Es posible. Respeto, si queremos promover respeto. Y altos estándares éticos, que son cosas diferentes. Promover equidad en la educación. Promover justicia cognitiva no etnocéntrica. ¿Qué queremos realmente? Educar es humanizar. Paulo Freire, el gran educador brasileño, completamente olvidado en algunos países hoy, especialmente en Estados Unidos. Si ustedes leen Paulo Freire, van a entender por qué. Se trata de aprender, de enseñar para humanizar a nivel del individuo y de la sociedad, desarrollar nuestras inteligencias múltiples a nivel individual, como dice mi amigo Howard Gardner, desarrollar nuestras inteligencias conectivas o colectivas, social, dando a nuestros alumnos un rol esencial en su co-construcción del conocimiento, desarrollar nuestra inteligencia conectiva a nivel global. Yo creo que es posible. Yo creo que podemos conectar todos los magníficos cerebros que están en esta sala ahora, no con sinapsis directamente, eso no funciona, pero tenemos el lenguaje para eso. El lenguaje, todos tipos de lenguajes, pueden servir de sinapsis entre nosotros. Y no hay un solo cerebro en esta sala que sería más poderoso que todos los cerebros al mismo tiempo. Eso no lo creo. Abrir nuestra construcción de conocimiento a enfoques no occidentales. Eso sería justicia cognitiva. Quizás el futuro de este planeta depende de nuestra capacidad a abrir nuestra mente a este enfoque no etnocéntrico. Una foto que sacaron en Perú el año pasado. Ser culto es la única forma de ser libre. La Universidad San Pedro Caraz en la Cordillera es una escuela primaria. Me gustaba la citación. Todo eso, todo lo que he dicho y más, está de una manera ficcional, expresada en una novela extraordinaria que se llama El juego de los abalorios, Das Glasperlenspiel de Hermann Hesse. Por eso ha tenido el premio Nobel de literatura. No es lectura de playa para el verano, es un poco, pero sí vale la pena. Y para concluir, un alumno de Harvard que ha dicho un genio y un caso extraordinario no solamente para la literatura, sino para la medicina. Con cualquier tipo de justicia, normalmente hubiera debido morir a los 20, 25 años de edad. Pero no hay justicia, lo sabemos muy bien. After one look at this planet, any visitor from outer space would say, I want to see the manager. Después de una mirada a este planeta, cualquier visitante del espacio dijera, pues, quiero ver al manager. William Burroughs. Nunca he encontrado a William Burroughs, desafortunadamente, pero sí hubiera tenido la posibilidad de decir, Bill, tienes razón, estoy de acuerdo contigo, pero ¿no crees que somos los managers? Al menos parcialmente. No es necesario estar de acuerdo conmigo. I shouldn't wish people dogmatically to believe in any philosophy, not even mine. Si no está de acuerdo, me escribe, por favor, y hablamos. Si está de acuerdo, lo que es autorizado también, escribe también, no hay problema. Lo que me gustaría es que hacemos de este planeta el planeta del rising brain, del cerebro, y que jugamos juntos con nuestros cerebros para hacerlos más poderosos, sin olvidar un tipo de elevación espiritual, pero quedándonos con los pies en la tierra, porque aquí se trata de hacer este planeta un mejor lugar para vivir, y será posible, lo creo. Cuando veo lo que pasa, es posible hacer un poco mejor. Muchísimas gracias.